la temática del día de hoy, que es la integración del miembro superior, ¿sí? Vamos a hablar acerca de los huesos, ¿sí? Generalidades de los huesos que constituyen al miembro superior, las articulaciones principales del miembro superior, haciendo énfasis en la cintura pectoral, antiguamente llamada cintura escapular, y vamos a hablar de los músculos, cavidad fosa o hueco axilar y el plexo braquial, para posteriormente pasar a hablar de la región antebraquial y por último región carpiana y de la mano. ¿Sí? Bien, en principio, como consideraciones generales, debemos saber que el miembro superior está compuesto desde el punto de vista esquelético u óseo por dos porciones, ¿sí? Una porción fija y una porción móvil o libre. La porción fija estará constituida por estos dos huesos que son la clavícula y la escápula, antiguamente denominado omóplato. La clavícula, si uno va a los libros clásicos de la anatomía, como pudiese ser Testit y Latarjet o Jacob, es clasificada como un hueso largo, ya que si uno la ve desde su configuración externa, predomina el diámetro de la longitud, ¿sí? Esa era la concepción clásica de la definición de un hueso largo. Actualmente, si uno va a los libros actuales de anatomía o las ediciones más actuales de los libros clásicos, esta es clasificada como un hueso plano, ¿sí? Es un hueso alargado con característica de hueso plano. ¿Por qué termina siendo un hueso plano? Porque si uno hace un corte, por ejemplo, de sección sagital, no va a encontrar una cavidad intramedular o una cavidad intraósea. Es decir, que allí no vamos a encontrar ese órgano hematopoyético que es la médula ósea encargada de la síntesis de las células sanguíneas. Por lo tanto, ha cambiado ese designio anatómico y pasa a ser un hueso plano alargado. Es un hueso alargado con característica de hueso plano, ¿sí? Y ahí ustedes tienen que prestar atención a en qué cátedra están cursando. Si cursan en cátedras que se rigen bajo libros clásicos de anatomía, ¿sí? Deben decir que es un hueso largo. Si estudian en cátedras que están más actualizadas, bueno, deben decir que es un hueso alargado con característica de hueso plano, ¿sí? Los huesos planos cumplen función de protección. Y la escápula es un hueso que se ubica en la región posterior-superior del tórax, desde la tercera a la séptima costilla, y tiene forma geométricamente triangular. Esto se corresponde con un triángulo. Si es un triángulo, tiene solamente dos caras, una cara anterior y una cara posterior. Es un hueso importante para la movilidad del complejo articular del hombro, ya que permite un movimiento que se designa como báscula o campaneo externo por los clásicos, ¿sí? Por autores clásicos de anatomía o de biomecánica como es Capanghi, ¿sí? El campaneo o la báscula externa e interna es un movimiento mediante el cual la escápula se desliza sobre la parrilla costal y puede hacer que su vértice, es decir, su borde inferior, mire hacia la derecha o hacia la izquierda, rote hacia la derecha o hacia la izquierda, modificando la orientación de esta superficie que es la cavidad glenoidea o glena, ¿sí? Que se articula con la cabeza humeral. Estos dos huesos van a constituir la porción fija del miembro superior y es la cintura escapular o cintura pectoral. La porción libre va a estar constituida por los huesos de las demás regiones del miembro superior. Es decir, en la región braquial estará conformada por el húmero, un hueso largo, en la región antebraquial por el cúbito o ulna y el radio, y en la región de la mano por el carpo, el metacarpo y las falanges. ¿Sí? En la región antebraquial tenemos el cúbito y el radio, como ya dijimos, huesos largos, y en la mano tendremos al carpo, constituido por huesos cortos, al metacarpo, constituido por huesos largos, y las falanges, que van a ser huesos largos, ¿sí? Entonces, estas son las generalidades que debemos tener en cuenta con respecto a los huesos del miembro superior. Y vamos a pasar ahora a hacer lo que clásicamente se denominaba como artrología, ¿sí? El estudio de las articulaciones dentro de la anatomía humana. Y hablaremos de las articulaciones de la cintura pectoral. Bien, encontramos 5 articulaciones en la cintura pectoral, ¿sí? En principio la articulación del hombro, que es la articulación escápulo-humeral o gleno-humeral. Luego la articulación acromio-clavicular, la esterno-clavicular, la escápulo-torácica y la subacromial. Es importante que ustedes tengan en cuenta que las 3 primeras articulaciones que yo mencioné son articulaciones que son consideradas como verdaderas, son diartrosis sinoviales. ¿Por qué son articulaciones verdaderas? Porque están constituidas por la unión entre dos o más huesos, ¿sí? Esa es la definición de una articulación, es la unión entre dos o más huesos. Mientras que la cuarta y la quinta
son articulaciones falsas, porque no estarán articulándose huesos entre sí, sino que se articulan músculos entre sí a través de tejido celuloso de deslizamiento. Esto es lo que se conoce con el término clásico de cisarcosis. Eso es una cisarcosis, una articulación falsa, a través de la cual se articulan músculos o elementos blandos entre sí a través de tejido celuloso de deslizamiento. ¿Cuáles pueden ser algunos ejemplos de tejido celuloso de deslizamiento? Por ejemplo, las fascias y las bolsas sinoviales o bolsas serosas. Esos son elementos que funcionan como tejidos celulosos o celulares de deslizamiento. A ver, vamos a ver, no sé quién tiene prendido el micrófono. Vamos a silenciar. Bien, entonces, esas cuestiones son importantes y suelen ser frecuentemente preguntadas el género y el tipo de las articulaciones. Sabemos que la articulación del hombro pertenece a las de artrosis sinoviales, enartrosis o esferoideas. Es una articulación que, desde el punto de vista mecánico, simula segmentos de esfera. Y como simula mecánicamente segmentos de esfera, va a permitir toda la movilidad y la combinación de todos esos movimientos. La acromioclavicular es una articulación de tipo plana, ¿sí? Es plana, entonces permite pequeños movimientos de deslizamiento, ¿sí? Es importante tener en cuenta en esta articulación su semiología clínica. Aquí es muy frecuente ver un signo que se conoce con el nombre de signo de la tecla, que es la luxación superior de la clavícula respecto al acromio, ¿sí? Simula una tecla de piano. Luego la articulación externo-costoclavicular o esternoclavicular, una silla de montar o encaje recíproco. Y por último estas dos que ya les mencioné que son articulaciones de tipo cisarcosis, son falsas. Muy bien, entonces fíjense que ahí tenemos la ubicación topográfica a través de esta ilustración, extraída del Atlas de Prometheus de cada una de estas articulaciones. Aquí vemos medialmente a la articulación esternoclavicular, ¿sí? Esto es el mango esternal o manubrio del esternón, cartílago costal primero y costilla primera, y allí el extremo external o medial de la clavícula. Antiguamente en la descripción de esta articulación se involucraba a la primera costilla y a su cartílago costal. Actualmente la concepción ha cambiado y solamente se considera a la clavícula y al esternón, ¿sí? De la clavícula es su extremo medial y del esternón es su carilla articular, ¿sí? Esta articulación es un punto importante, ya que justo inmediatamente por detrás de ella nos vamos a encontrar con troncos de vasos sanguíneos, con los troncos brachiocefálicos, ¿sí? Inmediatamente por detrás de esta articulación encontraremos al tronco brachiocefálico venoso derecho e izquierdo, ¿no? Del lado homolateral correspondiente. En este caso estamos viendo una articulación del lado derecho. Entonces encontraremos al tronco venoso brachiocefálico derecho. Y justamente de este mismo lado, el lado derecho, por detrás del tronco venoso brachiocefálico derecho, encontraremos al tronco arterial brachiocefálico que únicamente es derecho. Es un sitio importante y con respecto a su patología no suele dar mucha patología. En algunos accidentes de tránsito o accidentes viales puede verse alguna inflamación, ¿sí?, de los cartílagos costales, pero no más que eso. Aquí nos encontramos con la articulación escápulo-torácica, también llamada serrato-torácica. Dijimos que era una cisarcosis y permitía el movimiento de báscula, movimiento fundamental e indispensable para toda la movilidad del complejo articular del hombro. Se da entre la cara anterior de la escápula, el músculo subescapular, el músculo serrato anterior y la parrilla costal. Allí, la articulación glenohumeral o escápulo-humeral, una articulación que dijimos que era de artrosis sinovial de tipo enartrosis o esferoidea. Permite todos los movimientos y simula segmentos de esfera mecánicamente, ¿sí? Si esto es un segmento de esfera y puede hacer todos los movimientos, esa combinación de todos los movimientos se denomina circunducción. Y la circunducción se asemeja a la forma geométrica de un cono, en donde el vértice de dicho cono se encontraría aquí, en el centro de rotación de la articulación, y la base de ese cono en la amplitud, en el rango de movimiento que presenta dicha articulación. Por último, allí la articulación acromioclavicular, que dijimos que era plana, ¿sí?, artrodia antiguamente, permite pequeños movimientos de deslizamiento, a través de la cual la clavícula se desliza por sobre el acromio.
realiza movimientos de deslizamiento en sentido superior o inferior, es decir, así, y en sentido infero-superior, es decir, de esta manera. Bien, entonces allí tenemos a la ubicación topográfica de cada una de esas articulaciones. Solamente faltaría esta, que es la subacromial, antiguamente subdeltoidea, que se da entre la cara profunda del deltoides y los tendones de los músculos del manguito rotador. ¿Sí? Bien, fíjense ustedes aquí algunas ilustraciones sobre la articulación acromioclavicular. Aquí una vista anterior de elementos blandos y de algunos huesos de la cintura pectoral. Escápula, cara anterior, fíjense que ahí se ve el surco, que delimita la fosa subescapular. Borde cervical o superior de la escápula, ligamento transverso superior de la escápula junto con la escotadura de la escápula o escotadura coracoidea, y allí la apófisis coracoides. Por encima, la clavícula, este hueso que dijimos, que antiguamente clasificaba como un hueso largo, actualmente un hueso plano con características, perdón, un hueso alargado con características de hueso plano. Ahí vemos una superficie de la escápula, del omóplato, ¿sí? Allí vemos a el acromion. Y esta será entonces la articulación acromioclavicular, ¿sí? Esta es la articulación acromioclavicular. Ya está clasificada, ya mencionamos que es plana de artrosis y sinovial plana o artroidea. ¿Cuáles van a ser entonces sus superficies articulares? Sus superficies articulares van a ser el extremo acromial de la clavícula y el extremo clavicular del acromion. Estas superficies articulares se configuran de manera tal que la clavícula, perdón, pareciese descansar sobre el acromion. Es como si fuese que la clavícula se apoya sobre el acromion. Bien, de tal manera establecen un contacto. Dentro de esta cavidad que se forma por la presencia de la cápsula articular, encontraremos un disco fibrocartilaginoso, ¿sí? Este disco fibrocartilaginoso tiene forma geométricamente triangular. Es un triángulo, ¿sí?, de tejido fibrocartilaginoso allí interpuesto. Simula un menisco en el sentido que pretende restablecer la incongruencia entre las superficies articulares, ¿sí? Esa es la función de todos los fibrocartílagos que nos encontramos en nuestra anatomía humana o en la anatomía en general. Pero este disco fibrocartilaginoso no es constante, sino que está presente en el 33,3% prima de los casos, o lo que es lo mismo decir en un tercio de los casos. Es decir, aquí en esta reunión estamos 17. Bueno, no tengo ganas de sacar cuentas, pero digamos, si somos 3 personas, uno va a tener este disco fibrocartilaginoso allí interpuesto de características triangulares. Por encima de ese disco encontraríamos a la cápsula articular. Aquí yo en esta ilustración no veo de manera inmediata a la cápsula articular, porque está tapizada por este ligamento, que es el principal ligamento de esta articulación, que ya lo vamos a describir. Pero una pequeña cuestión respecto a las cápsulas articulares. Ustedes sabrán que las cápsulas articulares son estructuras formadas por fibras colágenas que van a rodear a las superficies articulares y cerrarlas herméticamente. Es decir, que si yo tuviese acá el acromion y tuviese aquí la clavícula, la cápsula articular o cápsula fibrosa tendría esta morfología, ¿sí? Pero ustedes tienen que saber que las cápsulas articulares están constituidas por dos hojas o dos láminas, una externa y otra interna. La externa se llama hoja fibrosa o lámina fibrosa, ¿sí? Tiene prevalencia de fibras colágenas. Y la interna, que sería la que yo dibujé allí con color verde claro, es la hoja sinovial o lámina sinovial. Esta va a constituir efectivamente a la membrana sinovial. La membrana sinovial tiene prevalencia de unas células que reciben el nombre de sinoviocitos, ¿sí? Esos sinoviocitos van a filtrar el plasma sanguíneo para producir el líquido sinovial, importante líquido que lubrica las articulaciones, ¿sí? Entonces, cápsula articular tenemos dos láminas, una lámina externa, que es la hoja fibrosa, y una lámina interna, que es la hoja sinovial. Esa hoja sinovial presenta sinoviocitos, unas células especializadas en la filtración del plasma sanguíneo para la producción del líquido sinovial, líquido importante para la lubricación de esas superficies articulares y para la nutrición del cartílago hialino, ese cartílago articular de esas articulaciones. Bien,
Dijimos entonces que no veíamos de manera inmediata a la cápsula, sino que veíamos allí el revestimiento producto de este cartílago, de este ligamento, perdón. Este ligamento es el ligamento principal de la articulación acromioclavicular. Los otros son ligamentos a distancia, ¿sí? En la traumatología y ortopedia se los clasifica como ligamentos a distancia. Este ligamento, que es el principal, se llama acromioclavicular. Fíjense allí la referencia, el ligamento acromioclavicular. Este ligamento acromioclavicular está constituido por dos fibras, ¿sí? Unas fibras superiores que tienen esta disposición y unas fibras inferiores que tienen una disposición inversa. Se describe entonces un haz superior del ligamento acromioclavicular y un haz inferior de ese ligamento acromioclavicular, con una orientación de sus fibras colágenas inversa, ¿sí? Se distribuyen, se configuran de manera inversa. Bien, ese es el ligamento principal, pero luego tenemos ligamentos accesorios o ligamentos a distancia, que son estos tres que visualizan ustedes allí justo por debajo, en este caso, de la clavícula, y entre el acromion y la coracoides, para este que visualizamos aquí en la pantalla. El primero que vamos a describir es este, que se encuentra ahí en ese sector, ahora lo vamos a señalar. Aquí vemos nosotros dos ligamentos, pero que pertenecen a un solo haz, a un solo complejo ligamentario, que es el complejo córacoclavicular. ¿Sí? Estos son los ligamentos córacoclaviculares, fíjese que ahí se llega a ver en la referencia, ¿sí? Complejo del ligamento córacoclavicular. Este ligamento córacoclavicular se divide en dos haces, ¿sí? Uno anterior, que tiene forma trapezoidal y que por lo tanto se llama ligamento trapezoide, que será este, y uno posterior, que tiene forma de cono y que por lo tanto se lo denomina conoide, ¿sí? Conoide, forma de cono o de pseudocono. El anterior dijimos el trapezoide, va a ir desde el borde superior de la apófisis coracoides hasta la línea trapezoidea, ¿sí? Este reparo, la línea trapezoidea, se ubica en la cara inferior de la clavícula. Antiguamente era descrito como tubérculo trapezoide. Actualmente se lo define como la línea trapezoidea. Este ligamento es un freno del movimiento de antepulsión del hombro. Esto sería antepulsión del hombro, llevar el muñón del hombro hacia adelante. Mientras que en verde, el ligamento conoide, ¿sí? Va a ir desde el borde superior y posterior de la apófisis coracoides hacia el tubérculo conoideo, reparo que también pertenece a la cara inferior de la clavícula. Este ligamento es un freno del movimiento de la retropulsión, ¿sí? Movimiento contrario, movimiento opuesto, antagónico al movimiento de la antepulsión. Estos dos pertenecen al complejo de los ligamentos coracoclaviculares y frecuentemente se ven afectados en la patología de esta articulación, ¿sí? En la subluxación o en la ruptura completa de la articulación acromioclavicular. Bien, ligamento coracoclavicular entonces conformado por dos haces, ligamento trapezoide por delante, ligamento conoide por detrás, ¿sí? Allí lo podemos ver un poquito más de detalle, trapezoide y conoide. Hacia lateral encontramos un ligamento que se encuentra dispuesto entre el acromion y la coracoides. Este ligamento, clásicamente definido con el nombre de bicorne de Caldani, es denominado como ligamento córaco-acromial, justamente por la orientación de sus fibras ligamentarias. Córaco-acromial. Este ligamento va a ir desde el borde superior y lateral de la apófisis coracoides hasta el borde anterointerno o anteromedial del acromion, ¿sí? Este ligamento es importante, no tanto desde el punto de vista de su estabilidad, de brindar estabilidad a la articulación, sino que va a servir como un techo para constituir una corredera. Aquí se forma una corredera para el paso del tendón del músculo supraespinoso. Por allí estaría pasando entonces el músculo supraespinoso, viniendo desde la fosa supraespinosa, justamente. Tendría aproximadamente esa constitución, esa conformación. El techo conformado por el ligamento córaco-acromial, ¿sí? Ligamento que pertenece a la acromio clavicular. ¿Qué movimientos permitía entonces esta articulación? Pregunta para ustedes. De deslizamiento ¿En qué sentido? multiaxial. No. La acromio clavicular, Sí.
es una articulación plana, Bien. y Y por lo tanto es deslizamiento, justamente en deslizamiento. deslizamiento, ¿en qué sentido? Y se lo describe justamente con ese, o sea, al ser una articulación plana, por lo tanto permitiendo el deslizamiento en múltiples ejes. Bien, No, hay no, una... no, no. Estaba en el baño, justo cuando me llamaste. Vamos a silenciar ahí un Ande poquito. pulse. Bien, lo que me decís, Antonio, es válido desde un punto de vista biomecánico. ¿Sí? Autores como Capangi definen a las articulaciones planas tal cual vos la definís, deslizamientos en todos los sentidos. Desde el punto de vista anatómico, los deslizamientos de esta articulación son en sentido supero inferior e ínfero superior. ¿Sí? Y esto tiene correlación con la patología de esta articulación que ya la vamos a ver. Bien, eso es un detalle a tener en cuenta. Bien, deslizamiento en sentido supero inferior e ínfero superior. Bien, bárbaro. Entonces, hemos terminado con la descripción de las partes blandas de esta articulación. ¿Sí? Ligamento principal, dijimos que era el acromio clavicular, y los ligamentos accesorios son el córaco acromial y el complejo del ligamento córaco clavicular, en donde encontramos dos haces, como ya mencionamos, el trapezoide y el conoide. ¿Sí? Pequeños movimientos de deslizamiento. Y ahora fíjense allí la patología de esta articulación. En principio, una pequeña distensión de las fibras ligamentarias. Bien, en este caso, fibras ligamentarias pertenecientes al ligamento acromio clavicular. Dijimos que era el principal, ¿no? Distensión, ¿cómo se define desde el punto de vista de la cirugía traumatológica, ortopédica? Se define como un sobreestiramiento más allá de límites anatómicos y fisiológicos, en este caso de fibras ligamentarias. Cuando esto sucede, se produce allí una pequeña ruptura parcial del ligamento, ¿sí? De sus fibras colágenas. Aquí la ruptura ya de la articulación acromioclavicular, en donde hay justamente una pérdida de contacto de ese ligamento acromioclavicular y allí una pequeña ruptura, distensión del ligamento trapezoide. Y por último, la luxación completa de esta articulación, en donde vemos la separación de estas superficies articulares, ¿sí? Eso es luxación, ¿sí? Separación entre superficies articulares, y allí visualizamos justamente la separación de los haces de esas fibras del ligamento córacoclavicular. Aquí ya se encuentra roto tanto el ligamento trapezoide como el conoide. Bien, entonces como existe justamente esta pérdida de contacto, producto de la ruptura de esos haces ligamentarios, se produce un alejamiento de la clavícula con respecto al acromion, lo que da en la semiología clínica un signo que se conoce con el nombre de signo de la tecla. ¿Sí? El signo de la tecla simula una tecla de piano, porque uno la aprieta, uno la presiona, y la clavícula retorna a su posición, entre comillas, original, ¿sí? En su posición articular. Pero cuando uno cesa esa presión, ese extremo acromial de la clavícula retorna a la posición luxada, justamente por la pérdida de la función de los haces ligamentarios. ¿Sí? Este es el signo de la tecla o signo de la tecla de piano. Simula una tecla de piano. Y fíjense acá, en esta otra ilustración extraída de las flashcards de Gray, vemos a las fibras o los ligamentos de esta articulación. ¿Sí? Nuevamente los repasamos un poquito con el número 13, el acromio clavicular, con el número 12, el ligamento trapezoide, y con el número 11, el ligamento conoide. ¿Sí? El ligamento conoide que experimenta allí una pequeña torsión de esos haces ligamentarios. ¿Sí? Los anteriores se van hacia medial y los posteriores se van hacia el lateral. ¿Sí? Una pequeña torsión de esos haces ligamentarios. Son ligamentos a distancia. Cuando se rompen esos ligamentos a distancia o accesorios, se produce el signo de la tecla o signo de la tecla de piano. Hay que tener en cuenta aquí también la distancia que recorre la clavícula hacia superior cuando existe la luxación completa de la articulación acromioclavicular. Si esa distancia es mayor o igual a 4, de 4 a 6 centímetros, puede lesionar una rama terminal del plexo braquial, que es el nervio axilar. ¿Sí? Se puede producir de manera secundaria la parálisis deltoidea.
Bien, por una lesión del nervio axilar. Bien, terminando un poquito entonces con la articulación acromioclavicular, pasamos a hablar de la esternoclavicular. Antiguamente esternocostoclavicular o esternocondroclavicular, ¿sí? Esta articulación dijimos que era una diartrosis sinovial que pertenece al género de las selares, sellares, silla de montar, encaje recíproco o inclusive toroides, ¿sí? Esas 5 acepciones pueden encontrarlas ustedes en los libros respecto a esta articulación, ¿sí? Se le puede llamar selar, de encaje recíproco, etc. ¿Sí? Por lo general, en los ámbitos en los cuales me he manejado, el término más empleado era el de silla de montar, porque es como si fuese la silla de una monta de un caballo, ¿no? Bien, fíjense ustedes allí a las superficies articulares. Allí, el extremo external de la clavícula, que presenta una superficie articular cuadrilátera, con características de un cuadrado. Y allí, la superficie articular del esternón para la clavícula. Esto recibe el nombre de carilla clavicular, ¿sí? Va a ser cóncava en sentido superolateral para recibir a la clavícula, revestida por supuesto de cartílago hialino y ubicándose hacia el lateral de este reparo de la clavícula que se conoce con el nombre de escotadura yugular o incisura yugularis, ¿sí? Es la escotadura yugular del esternón. ¿Por qué se llama yugular? Porque por aquí camina la vena yugular anterior. Bien, dijimos que estaban revestidas de cartílago hialino estas superficies articulares. Ahora, con respecto a los medios de unión de esta articulación, vamos a encontrar, como se trata de una diartrosis sinovial, con cápsula articular. Nos encontramos nuevamente con cápsula articular, recuerden, con su hoja externa fibrosa y su hoja interna sinovial. Y por dentro vamos a encontrarnos con un disco interpuesto. Allí lo podemos ver, un disco interpuesto o un fibrocartílago interpuesto, presente en el 100% de los casos, es decir, es constante. O al menos así lo describen los libros de anatomía, ¿sí? Allí lo podemos ver, fíjense, este será entonces ese meñisco interpuesto, que describe dos espacios, uno suprameniscal y uno inframeniscal, ¿sí? Dentro justamente de esa cavidad articular que se forma por la presencia de la cápsula fibrosa, cápsula articular. Bien, allí nos encontramos con un ligamento que no es más que un engrosamiento de la cápsula articular hacia anterior. Ese ligamento tiene fibras que van desde la clavícula hacia el esternón. ¿Y cómo se va a denominar entonces si va desde la clavícula hacia el esternón? Clavículo esternal. Bien, al revés. Sí, se lo describe al revés, esternoclavicular, sí. Encontramos dos ligamentos esternoclaviculares. Como los términos anatómicos son oponibles, encontramos un esternoclavicular anterior y por contraposición, un esternoclavicular posterior. Sí, eso siempre ténganlo en cuenta. Los términos anatómicos son oponibles. Si yo encuentro algo mayor, voy a encontrar algo menor. Si encuentro algo anterior, encuentro algo posterior. Bien. Aquí otro elemento ligamentoso de refuerzo. Ese ligamento allí que imprime rugosidades en la cara inferior de la clavícula en su extremo medial. Se llama ligamento costoclavicular, ya que va desde la cara inferior de la clavícula hacia la cara superior de la primera costilla y del primer cartílago costal, ¿sí? Cara superior de la primera costilla. Bien, y nos queda un solo ligamento de refuerzo de esta articulación, que es este pequeño ligamento que va de clavícula a clavícula, que se llama interclavicular, ¿sí? Es un delgado fascículo ligamentoso que rodea y monta a la escotadura yugular del esternón que les mencioné precedentemente, ¿sí? Interclavicular justamente porque está dispuesto entre las clavículas. Antiguamente se describía también como parte de esa superficie articular a esta estructura que es el primer cartílago costal, ¿sí? Actualmente eso se ha modificado y ha cambiado. Como es una silla de montar, permite pequeños movimientos de flexoextensión y abducción, aducción, o en que en realidad biomecánicamente esta articulación permite que la clavícula rote 45 grados hacia anterior y hacia posterior cuando hacemos flexoextensión máxima, ¿sí?
y abducción, aducción. Se produce una rotación de 45 grados hacia atrás y hacia adelante. Y allí en esta ilustración del Néter aparece un elemento muscular, ¿sí?, que puede funcionar como un elemento de coaptación activo, no pasivo como lo son los ligamentos, que es el músculo subclavio, ¿sí?, un músculo monogástrico, monoarticular, que desciende ligeramente la clavícula, ¿sí? Bien, ¿qué relaciones anatómicas importantes encontramos con respecto a esta articulación? Yo les mencioné una, que era vascular. El ápice ¿Ápice de qué? del pulmón. Bien, perfecto. El ápice del pulmón se dice que suele sobrepasar el borde superior de la primera costilla, ¿sí? Es una relación anatómica importante. Perfecto, muy bien. Después, inmediatamente hacia posterior de esta articulación, ¿qué elemento podía encontrar? El plexo braquial. No. Yo me ubico allí topográficamente en la articulación externoclavicular y me oriento directamente hacia posterior, es decir, hacia profundo, ¿sí? Si trabajo en una dimensión sagital, es decir, de superficialidad o profundidad, me voy hacia profundo. Inmediatamente por detrás, ustedes acuérdense que voy a encontrar elementos vasculares que se corresponden con los troncos brachiocefálicos. A la derecha encontraría los dos, ¿sí? El tronco brachiocefálico venoso y por detrás el arterial, ¿sí? En el caso del lado izquierdo, solamente el tronco brachiocefálico venoso, ¿sí? Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ante las lesiones de la clavícula o una fractura de la clavícula, los elementos que se puede ver más frecuentemente lesionados son elementos vasculares y elementos nerviosos, ¿sí? Y cuando digo elementos vasculares me refiero a esos que les mencioné, en conjunto con los vasos subclavios, ¿sí? Es decir, arteria y vena subclavia de cada lado correspondientemente. Bien, perfecto. Terminamos con la articulación externoclavicular. Y aquí nos encontramos con la escápulo-torácica, ¿sí? Dijimos que esta era una articulación falsa, una cisarcosis, ya que se articulan elementos musculares a través de tejido celuloso de deslizamiento. ¿Bien? Y aquí es interesante lo siguiente. Fíjense esta ilustración. Es una vista superior en donde distinguimos a la cabeza humeral, a la escápula y allí a toda la parrilla costal, ¿sí? Elementos óseos del tórax, cavidad torácica. Ustedes se acordarán que en la cara anterior del cuerpo de la escápula existe un reparo que se llama fosa subescapular. La fosa subescapular recibe la inserción del músculo subescapular. Pero en la cara anterior del borde medial de esa escápula está la inserción del serrato anterior. Bien, entonces de esa manera allí se forman dos espacios entre la escápula y esos elementos musculares. Un espacio entre la escápula y el subescapular y un espacio entre el subescapular y el serrato anterior, ¿sí? Que antiguamente era designado como serrato mayor, ¿sí? Son espacios musculares que allí se forman. Bien, gracias a esos elementos musculares, la escápula va a poder hacer movimientos de deslizamiento, un movimiento que se denomina como báscula o campaneo externo e interno, que permite toda la movilidad de esa escápula por sobre la parrilla costal. Yo acá tengo un video, ¿sí?, gráfico con respecto a ese movimiento. No sé cómo se llega a ver ustedes en la pantalla porque por ahí, por la transmisión del Zoom, se ve un poco como lento, ¿no? Pero bueno, se los voy a proyectar igual para que nos demos una idea de lo que estoy pretendiendo explicar, ¿sí? Fíjense allí, podemos ver en este video la escápula y el músculo serrato anterior. El músculo serrato anterior es un músculo que se va a dividir en digitaciones tendinosas, en digitaciones musculares, fíjense allí cada una de esas digitaciones dirigiéndose a las primeras 8 o 9 costillas desde esa cara anterior del borde medial de la escápula, o sea, sería cara anterior de ese borde que yo estoy marcando. Es un músculo que protrae la escápula, ¿bien?
Va a ser el principal motor de esta articulación escápulo-torácica. Entonces, fíjense cómo se puede deslizar la escápula por sobre la parrilla costal gracias a estos tejidos celulosos de deslizamiento que venimos mencionando. Bien, movimientos de elevación y descenso, que tienen una magnitud de 12 y 7 centímetros correspondientemente. Bien, fíjense hacia arriba y hacia abajo. Y el movimiento que más me interesa a mí es el movimiento basculatorio. Déjenme a ver si lo encuentro. Allí, fíjense, ahora se va a llegar a ver el movimiento basculatorio. Presten atención al vértice de la escápula, es decir, su ángulo inferior. Bien, campaneo externo y campaneo interno, gracias a la acción del músculo serrato anterior. Bueno, genial, me alegro que se vea bien. ¿Sí? Bien, articulación escápulo-torácica. Entonces, si yo les hiciese un esquema con unas líneas, la transición sería de la siguiente manera. Para esto yo lo que les voy a pedir es que prestemos un poquito de atención porque quizá puede ser un poco engorroso explicar esto de esta manera. Esta línea que yo estoy haciendo allí representaría la escápula. ¿Sí? Línea negra, la escápula. Bien. Inmediatamente hacia anterior, el músculo subescapular. ¿Sí? Único músculo que se inserta en la tuberosidad menor del húmero o troquín. Por delante del subescapular, voy a poner en rojo acá la S, para que ustedes se acuerden, subescapular. Por delante del subescapular encontraría el músculo serrato anterior, yéndose a las primeras 8 o 9 costillas. Músculo serrato anterior o serrato mayor. Pero un músculo que no les mencioné, y también participa en todo este mecanismo de deslizamiento y en todos estos tejidos músculos faciales de deslizamiento, es el músculo serrato posterior superior junto con su fascia. Aquí, en naranja, yo estaría representando el serrato posterior superior. Vamos a poner ahí una S, ¿sí? Ese sería el serrato posterior superior. Y por último, luego, vendrían músculos erectores de la columna y finalmente la parrilla costal. ¿Sí? Entonces, fíjense la cantidad de elementos que se interponen entre la escápula y la parrilla costal. La escápula desliza sobre todos estos elementos musculares, ¿sí? Cubiertos y tapizados, por supuesto, por su fascia superficial de revestimiento, ¿no? Bien, bárbaro. Pasamos ahora a la articulación subacromial, ¿sí? ¿Qué tipo de articulación era esta articulación subacromial? Cisarcosis. Falsa. Muy bien, excelente. Cisarcosis, una articulación falsa. Los libros clásicos dirían falsa cisarcosis, ¿sí? Estoy enterado de que algunas cátedras no utilizan, no emplean el término de cisarcosis. Bien, ténganlo en cuenta. Fíjense ustedes lo que vemos en este ilustrado, ¿sí? Aquí vemos el ligamento bicorne de Caldani o ligamento córaco acromial. Allí, pasando el músculo supraespinoso. Ligamento transverso superior de la escápula que suele estar osificado en algunos casos. Allí el músculo subescapular, músculo que es el refuerzo anterior de la articulación del hombro. Y allí vemos la epífisis proximal y la diáfisis humeral, el tendón de la porción larga del bíceps, su vaina sinovial, el ligamento humeral transverso o ligamento de Gordon-Brody, que transforma ese surco en corredera. Denme un segundo. Bueno, decíamos, el ligamento de Gordon-Brody o ligamento humeral transverso que transforma el surco intertubercular en corredera bicipital, y allí el músculo deltoides disecado, ¿no? Resecado. Bien, ¿qué nos interesa a nosotros? Aquí vemos bolsas sinoviales, bolsas serosas. En este caso, esto está representando una fusión entre la bolsa serosa subdeltoidea y la subacromial. Pueden estar aisladas o puede estar presente una sola, o la bolsa serosa subacromial o la subdeltoidea, ¿sí? Las bolsas serosas son muy variables. En este caso están fusionadas las dos, la subacromial y la subdeltoidea. Y fíjense que esta bolsa serosa se va a interponer como si fuese un sándwich entre el deltoides
y allí, lo que estaría profundo, la bolsa serosa, los tendones de inserción del manguito rotador. ¿Sí? Por supuesto, los tendones de inserción sobre la tuberosidad mayor del húmero o troquíter. ¿Bien? Esas van a ser las superficies articulares de la subacromial o subdeltoidea. Si van a libros clásicos, se define como subdeltoidea. Si van a libros actuales, se define como subacromial. Simplemente eso lubrica la fricción entre este plano muscular y tendinoso. ¿Bien? Allí una ilustración, una vista lateral, en donde esto es anterior, esto es posterior, superior e inferior. Allí identificamos a la apófisis coracoides. Se llama apófisis coracoides porque tiene forma de pico de cuervo. ¿Bien? Por ejemplo, en Testir y la Target se la define como que la apófisis coracoides tiene forma de coma acostada. Es como si fuese esto una coma acostada. Ustedes recuérdenla con la figura geométrica que más fácil se les haga. Allí por detrás y por encima a el acromio. Y allí ligamento transverso, perdón, ligamento coracoacromial. Delimitando este espacio que se llama espacio subacromial, por donde dijimos que pasa este tendón. ¿Sí? Ese pequeño tendón que yo les estoy marcando allí, ahora les voy a hacer zoom para que lo distingan mejor, es el tendón del músculo supraespinoso. Ese es el tendón del supraespinoso. Por encima, la bolsa serosa que estuvimos trabajando recién. ¿Sí? Tendón del supraespinoso. Por detrás del tendón del supraespinoso, allí encontraríamos al infraespinoso. Y por debajo, al infraespinoso. Es decir, vemos en este corte parasagital vista lateral a los tres tendones que se insertan sobre el troquíter o tuberosidad mayor del húmero. ¿Sí? Ahí vemos a la cavidad glenoide de la escápula revestida por su cartílago hialino. Allí el labrum o rodete glenoideo. Por delante, esto será el ligamento glenohumeral medio y allí el tendón del músculo subescapular. ¿Sí? Aquí por debajo, fíjense este tendón aislado, será el tendón de la porción larga del tríceps, llegando hacia allí, la guardia inferior del tríceps. ¿Sí? Entonces fíjense cómo el complejo del hombro, la articulación glenohumeral específicamente, se encuentra rodeado por múltiples elementos musculares para permitirle esa estabilidad, ¿sí? Esa coaptación entre superficies articulares. Bien, entonces recapitulando un poco, la subacromial simplemente es una articulación falsa, dispuesta entre la cara profunda del deltoides y la cara superficial de los tendones del manguito rotador, sobre la tuberosidad mayor del húmero. Allí entre medio veíamos la bolsa serosa, que puede ser subacromial, subdeltoidea o puede estar fusionada. Bien, y por último la articulación más interesante de esta que estamos hablando, que es la articulación del hombro, ¿sí? Articulación glenohumeral. Mecánicamente esta articulación representa segmentos de esfera, simula segmentos de esfera, entonces permite todos los movimientos, ¿sí? Flexo-extensión, abducción, aducción, rotación interna, externa y la circunducción. Fíjense, allí vemos a las superficies articulares óseas. Vamos a hacer un poquito de zoom para trabajar sobre esta ilustración. Con respecto al húmero, su superficie articular será todo esto que encontramos allí delimitado, es decir, la cabeza humeral que es lisa en toda su extensión, estará recubierta de cartílago hialino y representa 2/3 de esfera. Bien, se encuentra delimitada por el cuello anatómico, ¿sí? Eso que ven ustedes allí, con líneas entrecortadas, es el cuello anatómico. Allí vamos a encontrar a la línea epifisaria, que es una delgada lámina de hueso compacto que separa epífisis de diáfisis. Allí, hacia medial, la cavidad glenoidea de la escápula, con forma oval o de gota. Bien, presenta 3 tubérculos. Un tubérculo superior, que se llama supraglenoideo, ¿sí? Allí lo marqué en color rojo, lo voy a poner ahí, tubérculo supraglenoideo. Y un tubérculo inferior, que se llama infraglenoideo, en conjunto con un tubérculo medio, que se llama tubérculo glenoideo, sin importancia descriptiva. Bien, acá es importante saber, suele ser una pregunta de examen, las inserciones sobre el tubérculo supraglenoideo y sobre el tubérculo infraglenoideo. Bien, ¿qué se inserta sobre el tubérculo supraglenoideo?
glenoideo? Porción larga del bíceps braquial. Excelente. El tendón de la porción larga del bíceps braquial. Y en el tubérculo infraglenoideo, El tendón de la porción larga del tríceps braquial. bárbaro. Tendón de la porción larga del tríceps braquial. Este tendón es importante, ya que nos va a permitir delimitar en la región escápulo-humeral unos espacios topográficos, ¿sí? Los espacios axilares, lateral, medial e inferior. ¿Bien? Es importante, suele ser una pregunta de examen. El tendón de la porción larga del bíceps, según algunos anatomistas, funciona a su vez como un abductor, es decir, separador de esta articulación glenohumeral. Y el tendón de la porción larga del tríceps funciona como un extensor de esta articulación. ¿Bien? Bárbaro, excelente. Bien, ahora pasamos a hablar de los medios de unión, ¿sí?, de esta articulación, es decir, de la cápsula y ligamentos. Aquí vemos, fíjense que saqué un poquito el zoom, vemos elementos ligamentarios resecados, ¿sí? Perdón, elementos ligamentarios no. Vemos elementos tendinosos resecados. Esto es tendón de inserción del supraespinoso, ¿sí? Ese que está cortadito allí de forma de lámina cuadrilátera. Y este es el tendón del subescapular. Bien, también resecado, para poder ver hacia la profundidad a los elementos musculares. Yo acá veo el complejo ligamentario glenohumeral, que a su vez está tapizando la cápsula. Bien. ¿Qué particularidad ofrece esta cápsula glenohumeral? Dos importantes que tienen que conocer. Uy, dejé de compartir sin querer. A ver. Bien, dos importantes particularidades que deben de conocer. La primera es que presenta en su borde inferior, un receso capsular, ¿sí? Este receso capsular se llama justamente fondo de saco capsular o frenula capsule, por su nombre en latín, ¿sí? Frenula capsule. Este receso capsular inferior permite que el complejo articular del hombro y que la articulación glenohumeral pueda ejecutar todo su rango de movimiento con libertad, ¿sí? Sin ningún tipo de restricción capsular. Estamos hablando de una de las articulaciones con mayor movilidad de la anatomía humana, ¿no? Y la otra particularidad es que esta articulación va a presentar forámenes y va a estar perforada, ¿sí? ¿Cuál es el tendón que perfora a la cápsula glenohumeral? Pregunta de examen. La porción larga del bíceps. Muy bien, exactamente. La porción larga del bíceps, ¿sí?, su tendón, perfora a la cápsula articular, metiéndose entre la lámina fibrosa y la lámina sinovial. Allí lo podemos ver, ¿sí? Esa cruz que yo hice representaría, estaría marcando a el tendón de la porción larga del bíceps, en ese corte parasagital vista lateral. Entonces fíjense que ahí estaría el tendón de la porción larga. Todo en rojo, fíjense, la lámina sinovial. Y todo por fuera estaría la lámina fibrosa. Es decir, que este tendón se puede describir como intraarticular, pero extrasinovial. El tendón es intraarticular, pero extrasinovial. Bien. Y por otro lado dijimos que presenta forámenes, ¿sí? Forámenes que se disponen entre sus haces ligamentarios glenohumerales. Allí, el foramen oval superior, o de Weibrecht, y el foramen oval inferior, o de Rubier. Forámenes ovales que estarían representando sitios de debilidad capsular, ¿sí? Son sitios de debilidad capsular y ligamentaria. Bien, vamos con los medios de unión. Ya describimos la cápsula, vamos con los ligamentos. Los ligamentos más importantes de esta articulación van a ser los glenohumerales, que presentan que están constituidos por tres haces, ¿sí? Una superior, sería así, ahí. Haz superior en rojo, haz medio en violeta, por debajo del tendón del subescapular, y el haz inferior en naranja, ¿sí?
Se dice que estos ligamentos dibujan una Z en la cara anterior de la cápsula glenohumeral. El ligamento glenohumeral superior va desde el borde superomedial de la cavidad glenoidea hacia el tubérculo mayor del húmero. El ligamento glenohumeral medio va desde el borde anteromedio de la cavidad glenoidea hacia el tubérculo menor del húmero, otro quin. Y por último, el ligamento glenohumeral inferior, el más constante y el más importante para la estabilidad de la articulación, va desde el borde anteroinferior de la cavidad glenoidea hasta el cuello quirúrgico del húmero. ¿Bien? De tal manera se dibuja esta Z en la cara anterior de la articulación. Algunos libros dicen que este ligamento se encuentra inervado propioceptivamente por la raíz que sale de C7, es decir, el nervio axilar, antiguamente circunflejo. Bien, pero después contamos con otros ligamentos, ¿sí?, de esta articulación. Ligamentos que serán menos importantes para la estabilidad de ella. Allí, este ligamento que ya lo mencionábamos, que transformaba el surco intertubercular en corredera bicipital. Ese será el ligamento humeral transverso o ligamento de Gordon-Brody, ¿sí? Ligamento de Gordon-Brody, dos anatomistas distintos. Y se describe también el ligamento coracoglenoideo, un ligamento que va de la coracoides y se pierde en la cápsula articular. Y el último ligamento descrito es el coracohumeral. Bien, ligamento coracohumeral que iría desde el pico de la apófisis coracoides hacia el húmero, dividiéndose en dos haces, un haz para el tubérculo mayor y otro haz para el tubérculo menor. ¿Sí? Dibujo una especie de entrada para el paso del tendón de la porción larga del bíceps. ¿Bien? Bien, fíjense esta misma vista lateral que trabajamos en la diapositiva anterior, ¿no? Este será el músculo subescapular, perdón, este será el ligamento glenohumeral medio y allí por delante el músculo subescapular. Bien, tendón de la porción larga del tríceps, allí músculo infraespinoso, perdón, músculo redondo menor, infraespinoso y supraespinoso. Bien, fíjense, rodeada como si fuese un manguito, ¿no?, la manga de una campera, la cabeza del húmero. Bien, allí vemos el receso capsular inferior o frénula cápsule. Y esa es la línea epifisaria, esa delgada lámina de hueso compacto que separa la epífisis de la diáfisis. ¿Sí? Bien. Bárbaro. Y vamos a pasar a hablar ahora de este tema, ¿sí? Fosa, cavidad o hueco axilar. La fosa axilar presenta forma de pirámide cuadrangular de vértice truncado, ¿sí? Allí estaría el vértice de esta pirámide cuadrangular. Justamente truncado porque se encuentra seccionado. Su vértice es superior y su base es inferior. Es un punto topográfico importante, ya que se van a encontrar allí los vasos axilares, parte de los fascículos y ramos terminales del plexo braquial y los nodos linfáticos axilares. ¿Sí? Fíjense allí su disposición topográfica entre la parrilla costal y este límite lateral que está representado por el músculo coracobraquial. Allí una vista, una ilustración de una disección superficial. Entonces será la fascia del pectoral mayor, ¿sí? Haz clavicular del pectoral mayor. Allí deltoides, bíceps, porción corta, porción larga. Y allí el tejido adiposo, tejido conectivo de la cavidad axilar. Borde inferior. Bien, dijimos entonces forma de pirámide cuadrangular, ¿sí? Si es una pirámide cuadrangular tiene 4 paredes o 4 límites. ¿Cómo hacemos nosotros para distinguir de manera sencilla los límites de la fosa axilar? Lo que debemos hacer simplemente es tomar con esta pinza, ¿sí?, con el pulgar y nuestros últimos 4 dedos, el vientre muscular del pectoral mayor. Lo tomamos de esta manera, ¿no? Ahí. Si nos vamos hacia anterior y traccionamos hacia anterior ese pectoral mayor, nos estaremos topando con el límite anterior o la pared anterior de la fosa axilar. Es decir, pectoral mayor, en conjunto con otros músculos que son el pectoral menor y el subclavio. Si vamos hacia posterior, nos encontraremos con un límite de características óseas. Esa será justamente la pared posterior de la fosa axilar. La escápula revestida de esos músculos periescapulares, que serán
desde superior hacia inferior, el subescapular, el redondo mayor y el dorsal ancho. ¿Sí? Esa será la pared posterior de la fosa axilar. La pared medial es evidente, ¿sí? Si agarramos allí el vientre del pectoral mayor y nos vamos hacia medial, nos encontramos con la cara lateral de las costillas, ¿sí? Ahí vemos ese límite medial, esa pared medial, que está representada justamente por la parrilla costal, sus costillas y el músculo serrato anterior con todas sus digitaciones dirigiéndose hacia las primeras 8 o 9 costillas, ¿sí? Por último, la pared lateral, representada por el músculo coracobraquial, músculo coracobraquial perforado por el nervio músculo cutáneo, ¿sí? El vértice, es decir, la entrada de esta cavidad axilar, está situada entre la clavícula, allí la vemos, la clavícula y la primera costilla, junto con la primera digitación del serrato anterior y el músculo subclavio. Ese será el vértice, el sitio de ingreso de los elementos vasculares y nerviosos hacia la cavidad fosa o hueco axilar. Bien, entonces tenemos estos límites, estas paredes bien definidos. Y allí diferentes ilustrados de cortes parasagitales, vista lateral, y bueno, elementos musculares que forman sus límites, ¿sí? Sus paredes. Fíjense allí este ilustrado del néter, ¿sí? Es un corte parasagital vista lateral. No es un corte sagital porque no es estricto, no pasa por el eje corpóreo. Fíjense allí, este hueso será la clavícula. Bien, allí por delante el vientre muscular que estamos agarrando nosotros anteriormente, que es el vientre del pectoral mayor, justamente en relación hacia anterior con el tejido adiposo subcutáneo, es decir, la hipodermis y la piel. Hacia posterior, es decir, hacia profundo del pectoral mayor, nos encontraríamos con el pectoral menor, unido conectivamente por esta estructura que va a ser un ligamento. Este será entonces el ligamento suspensorio de la axila. Este es el ligamento suspensorio de la axila, que es una dependencia de la fascia axilar o de la fascia clavipectoral. Este ligamento también recibía la eponimia del ligamento de Sherry, ¿sí? Fíjense que va desde el subclavio hasta el pectoral menor y luego hacia el borde inferior de la cavidad axilar. Este ligamento lo que hace es traccionar los tegumentos cuando uno hace movimientos, por ejemplo, de flexión máxima o abducción máxima, ¿sí? Ligamento de Sherry o suspensorio de la axila, dependencia de esta fascia clavipectoral o fascia axilar. Fíjense allí, justamente por detrás del pectoral menor, vemos este vaso importante, es la vena axilar. Fíjense que se sitúa por delante de la arteria axilar. Y entre la arteria y la vena, esta estructura que se llama asa de los pectorales. ¿Sí? Para quien sepa plexo braquial, ya manejará bien este concepto. Es el asa de los pectorales, interponiéndose entre la arteria y la vena axilar. Allí, haciendo afluencia en la vena axilar, encontramos a este vaso. Este vaso es la vena cefálica, una de las dos venas principales de drenado venoso superficial del miembro superior. Allí arteria axilar con ramos, ¿sí? Esto podría ser el ramo acromial de la arteria tóracoacromial, rama de la axilar, ¿sí? Porque va acompañada de la vena cefálica y bueno, es esa que pasa por allá atrás. Las dos pasan en conjunto por el surco delto pectoral. Bien, allí por detrás de la arteria axilar, ¿qué estaríamos encontrando allí? ¿Qué les parece que serán esos elementos blancos, esas bolitas blancas? Fascículos Muy bien, los fascículos del plexo braquial. del plexo. Sí. Exactamente, fascículos del plexo braquial. Este será entonces el fascículo lateral, fascículo posterior y fascículo medial. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Qué les parece a ustedes? Lateral, medial y posterior. ¿En ese orden? ¿Cómo? Perdón. Este es donde estoy yo con mi cursor. ¿Qué fascículo es? Y se supone que tiene que ser el lateral. Bien. ¿Este? El posterior
por Bien. último medial. Exactamente. Los fascículos definen su nombre de acuerdo a su disposición con respecto a la arteria axilar, ¿sí? Antiguamente eran llamados troncos secundarios, ¿sí? Tronco secundario antero-externo para el lateral, tronco secundario posterior para el fascículo posterior, tronco secundario antero-interno para el fascículo medial, ¿sí? Dijimos, interpuesto entre la arteria y la vena axilar, el asa de los pectorales, a través de los cuales salen los nervios pectoral lateral y pectoral medial, yendo a buscar a los dos músculos pectorales para inervarlos motoramente, ¿sí? Son ramos colaterales infraclaviculares del plexo braquial. Allí vemos pared posterior de la cavidad axilar, lo que nos interesa a nosotros, ¿sí? Dijimos músculo subescapular, músculo redondo mayor y músculo dorsal ancho, desde superior hacia inferior, pregunta de examen. Bien, músculo dorsal ancho que se inserta en el vértice de la escápula. Allí, ya esto no es parte de la cavidad axilar, pero fíjense este músculo que vemos ahí, será este que se ve en la ilustración cutánea, ¿no? En tejidos superficiales, que es el músculo trapecio en su porción descendente o fibras superiores. ¿Y este músculo cuál será? Que sería este mismo en el ilustrado. Supraespinoso. No, supraespinoso estaría ahí. Homoioideo. Muy bien, el músculo homoioideo, antiguamente también descrito como escapuloioideo. Será este el vientre inferior o posterior del homoioideo. Excelente, un músculo del cuello, ¿sí? No pertenece a la cavidad axilar. Bien, por delante de la vena, entre la vena y el pectoral menor, vemos allí nodos linfáticos. Recuerden que el designio de nódulos o ganglios ha sido modificado por el de nodos. Bien. Estos nodos linfáticos que se ubican en la cavidad axilar van a estar presentes en número de 20 a 30, según el libro Anatomía Clínica del Dr. Pro, pero según otras bibliografías están presentes desde 20 a 60, ¿no? O sea, son de 20 a 60, de 20 a 30, dependiendo de la bibliografía. Se dividen en 3 niveles, 1, 2 y 3, de acuerdo a su disposición. Son importantes desde el punto de vista de la clínica de los tumores mamarios, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito más adelante. Fíjense este ilustrado. Vemos deltoides, vena cefálica haciendo afluencia en la vena axilar a través de este poro de la fascia clavipectoral y profundo la fascia clavipectoral. Ahí vemos por translucidez al músculo pectoral menor. Fíjense esta ilustración que vemos aquí en la región derecha de la diapositiva, ¿no? Vemos arteria axilar, dando este tronco arterial importante que es la arteria tóracoacromial, antiguamente acromio torácica, dando su ramo torácico y pectoral y dando su ramo acromial, que camina junto a la vena cefálica por el surco delto pectoral o canal de Hohenheim, si no me equivoco, la eponimia era esa. ¿Sí? Ahí, rodeando a la arteria axilar, el asa de los pectorales, dando el nervio pectoral lateral y el nervio pectoral medial que perfora el músculo pectoral menor. Esa es el asa de los pectorales, que salen respectivamente del fascículo lateral y del fascículo medial. Allí, rodeando a la arteria axilar, se describe la M del plexo braquial. Esta será la M del plexo braquial. Fíjense que vamos a distinguir las patitas de esa M. Es como si fuese, bueno, me salió bastante mal. Lo voy a dibujar con líneas. Esta sería una patita, las patitas del medio, y esta será la otra, ¿sí? La M del plexo braquial. Esta M del plexo braquial está configurada por, lateralmente, el nervio músculo cutáneo, antiguamente el nervio perforante de Caserius, que se dirige hacia el músculo coracobraquial para perforarle. Hacia medial, nos encontraríamos con la raíz lateral del nervio mediano, hacia medial, la raíz medial del nervio mediano, y por último, internamente, la patita más interna va a estar configurada por el nervio cubital o nervio ulnar, ramo terminal del fascículo medial. Bien, esa es la M del plexo braquial, que se dibuja sobre la cara anterior de la arteria. Y allí, si dijimos que eran las raíces lateral y medial del nervio mediano, tendríamos allí al nervio mediano, ¿sí? Todo eso que yo dibujé en color naranja
creo que lo distinguen bien, será el nervio mediano, ¿sí? Nervio mediano que luego cruza en X desde lateral hacia medial a la arteria braquial en el 75% de los casos. Bueno, por lo demás, ramos colaterales, tanto nerviosos como arteriales. Bien, fíjense ustedes aquí los nodos linfáticos axilares. Se dividen en 3 niveles, desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista quirúrgico. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. En el nivel 1 nos vamos a encontrar con los nodos linfáticos humerales, pectorales y subescapulares. ¿Bien? Humerales, subescapulares y, bueno, se me fue el nombre del otro. Pectorales. Pectorales, ahí está, pectorales. Humerales, pectorales y subescapulares. En el nivel 2 a los nodos centrales y en el nivel 3 a los nodos apicales. ¿Sí? Se designan de acuerdo a su disposición respecto a este músculo que es el pectoral menor. ¿Sí? Pectoral menor que va desde la apófisis coracoides hasta la tercera, cuarta y quinta costilla. Inervado justamente, como ya vimos, por el asa de los pectorales, por los 2 nervios pectorales, lateral y medial. ¿Cuál es el interés de esto? Que la linfa procedente de la mama va a drenar en un 85% hacia estos nodos linfáticos axilares. ¿Sí? Si dividimos allí en cuadrantes a la mama, nos encontraríamos con un cuadrante superolateral, un cuadrante superomedial, un cuadrante inferolateral y un cuadrante inferomedial. La linfa procedente de estos, déjenme que elija un color, de estos cuadrantes va a drenar hacia los linfáticos axilares, mientras que la linfa procedente del cuadrante superomedial va a drenar hacia los linfáticos paraesternales y hacia la cadena de linfáticos frénicos, ¿sí? Paraesternales y frénicos. Inclusive se describen nodos linfáticos y vasos linfáticos intermamarios, ¿sí? Que van de mama a mama. Entonces, este es el interés del estudio clínico quirúrgico de los nodos linfáticos del plexo braquial. ¿Bien? Drenan la linfa procedente de la mama. Bien, bárbaro. Vamos ahora un poquito con plexo braquial, ¿sí? ¿Qué me podrían decir con respecto al plexo braquial? ¿Qué podríamos decir respecto a este plexo? ¿Cómo se forma? ¿Dónde está situado? Que es el entrecruzamiento de las raíces anteriores de los nervios raquídeos. Sus orígenes son de los segmentos C5 a T1, así como por estándar, y se extiende de lo que es esos segmentos y descienden en sentido de media, o sea, desde medial hacia lateral, a través del conducto cérvico-torácico, pasa por la fosa axilar y emitiendo sus ramos terminales que irán hacia las partes distales del miembro superior. Muy bien, excelente. Exactamente, esa es una breve descripción del plexo braquial. Tal cual, el plexo braquial se forma por la comunicación de los ramos anteriores de los nervios que salen de C5, C6, C7, C8 y T1. Aunque en algunas variaciones anatómicas pueden venir colaterales procedentes de C4 y de T2, lo que se conoce con el nombre de plexo braquial prefijado y plexo braquial subfijado respectivamente. ¿Sí? Son variantes anatómicas. El ramo anterior de C5 se une con el ramo anterior de C6. Van a configurar al tronco superior. Antiguamente tronco primario superior, por eso aparece así en la diapositiva. C7 por sí solo va a configurar al tronco posterior. Perdón, al tronco primario medio. O simplemente tronco medio por la designación anatómica actual. ¿Sí? Tronco primario medio o tronco medio. Y por último, C8 con T1
se van a comunicar para constituir al tronco inferior, antiguamente tronco primario inferior. ¿Sí? Estos troncos van a dividirse, valga la redundancia, en divisiones. Y van a dar lugar a una división anterior y una división posterior. ¿Sí? La división anterior del tronco primario medio junto con el tronco primario superior y el tronco primario inferior van a dar origen a el fascículo posterior o tronco secundario posterior por su acepción clásica. ¿Sí? Este será el fascículo posterior. ¿Por qué se llama posterior? Porque se ubica justo por detrás de la arteria axilar. Si lo buscamos en el ilustrado del corte parasagital vista lateral de la cavidad axilar, este será el fascículo posterior. ¿Sí? Bien. Volvemos acá un poquito. Fascículo posterior. Los nervios terminales que salgan del fascículo posterior van a recorrer la cara posterior del miembro superior. De allí también su designio. Luego, la división, perdón, acá yo me confundí, es división posterior, no división anterior. Lo que está en líneas entrecortadas es división posterior, ¿sí? No división anterior. Ahora sí vienen las divisiones anteriores, conformadas, que salen desde el tronco superior y el tronco medio. Estas dos divisiones anteriores que se comunican van a dar lugar al fascículo lateral, clásicamente denominado tronco secundario anteroexterno. ¿Sí? Se ubica en la cara anterolateral o cara externa de la arteria axilar y los nervios que salgan desde aquí van a recorrer la cara lateral del miembro superior. De allí su designio anatómico. Por último, el ramo anterior que salga del tronco inferior y del tronco medio, que en esta diapositiva no está representado, pero vamos a hacer una línea, ¿sí? El ramo anterior va a dar origen al fascículo medial, antiguamente tronco secundario anterointerno, o tronco secundario medio cubital, ¿bien? También denominado medio cubital, por los ramos terminales que salen de aquí. Bien, entonces aquí ya tenemos a los fascículos, ¿sí? Fascículos que pasan por la cavidad axilar y por la hendidura interescalénica o el hiato interescalénico, ¿sí? Estos troncos primarios se ubican en la región cervical profunda, manteniendo relación junto con los músculos escalenos y los músculos profundos de la región del cuello. Bien. Del fascículo lateral o tronco secundario anteroexterno van a salir dos nervios terminales. Va a salir el nervio músculo cutáneo, nervio motor del compartimento anterior del brazo, nervio sensitivo de la cara anterolateral del antebrazo, perfora el músculo coracobraquial, y a su vez también va a salir la raíz lateral del nervio mediano. Recuerdan que en esa M del plexo braquial, las raíces del nervio mediano configuraban las patitas internas, las patitas mediales, que se ubicaban entre medio. Del fascículo posterior van a salir dos nervios terminales también, que son el nervio axilar, antiguamente circunflejo, nervio motor del deltoides y del redondo menor, y va a salir también el nervio radial. Bien, nervio radial que es el nervio motor de la extensión de codo. Inerva el compartimento posterior del brazo y el compartimento posterior del antebrazo. Por último, del fascículo medial van a salir entre 2 y 4 ramos terminales dependiendo del autor. Los dos ramos terminales más importantes van a ser el nervio cubital o ulnar y la raíz medial del nervio mediano. ¿Sí? Las otras dos raíces que no están, las otras dos ramas terminales que según algunos autores son consideradas como ramas terminales que salen del fascículo medial son el nervio cutáneo antebraquial medial y el nervio cutáneo braquial medial. O sea, los sensitivos, los cutáneos del brazo y del antebrazo. ¿Sí? Cutáneo antebraquial medial y cutáneo braquial medial. Esos son considerados también por algunos autores como ramos terminales del fascículo medial. ¿Qué sucede con la raíz lateral y la raíz medial del nervio mediano? Se comunican entre sí. Mal llamados se anastomosan. ¿Sí? Anastomosis es un término reservado para la comunicación arteriovenosa o linfática.
no para la comunicación nerviosa. Bien, y van a formar al nervio mediano en lo que se denomina horquilla del nervio mediano, ¿sí? Esta unión entre las dos raíces lateral y medial del nervio mediano en la cara anterior de la arteria axilar se llama horquilla del nervio mediano. Bien, a partir de acá tenemos todos ramos colaterales. Estos son ramos terminales, los más importantes, los que deben de conocer a rajatabla, pero los demás son ramos colaterales. De C5, C6 y C7 se va a formar un nervio que se llama actualmente nervio torácico largo, pero que antiguamente era designado con el nombre de nervio respiratorio externo de Carlos Bell o de Charles Bell, ¿sí? Era el nervio respiratorio externo porque el respiratorio interno era el nervio frénico. Sabemos que el nervio frénico inerva el diafragma. Y este músculo inerva el serrato anterior. Este músculo. Este nervio inerva al músculo serrato anterior. ¿Sí? Nervio torácico largo inerva el serrato anterior. La parálisis del nervio torácico largo da lugar a la escápula alada. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? C5, C6 y C7. De el ramo anterior de C5 sale el nervio dorsal de la escápula, el nervio que inerva algunos músculos extrínsecos del dorso, tales como el elevador de la escápula o angular del omóplato, y los músculos romboides menor y mayor. Aquí una pequeña colateral para el nervio frénico, ramo terminal del plexo cervical, el nervio supraescapular que inerva al músculo supraespinoso y pasa por el agujero supraescapular, un ramo muscular para el subclavio, y aquí, del fascículo lateral, el nervio pectoral lateral o nervio pectoral mayor. Del fascículo posterior salen tres ramos colaterales. El nervio superior del subescapular, que se va a dirigir a inervar el subescapular. El nervio tóraco dorsal que inerva al músculo dorsal ancho. Y el nervio inferior del subescapular que también va a ir a inervar al músculo subescapular. ¿Sí? A su vez también puede existir un nervio medio del subescapular, que es inconstante. Por último, del fascículo medial o tronco secundario interno va a salir el nervio pectoral medial, que dijimos que se comunicaba con el nervio pectoral lateral, constituyendo el asa de los pectorales que abrazaba a la arteria axilar. ¿Sí? De esta manera tenemos ya representado a la constitución del plexo braquial con sus raíces. Estas son las raíces del plexo braquial. ¿Sí? Raíces, troncos, divisiones, fascículos y ramos terminales y colaterales. Ramos terminales y colaterales. Fíjense allí nuevamente lo que yo les mencionaba. La M del plexo braquial. Fascículo lateral, nervio músculo cutáneo. Raíz lateral del nervio mediano. Raíz medial del nervio mediano. Nervio mediano. Y esto es lo que se conoce con el nombre de horquilla del nervio mediano, como simulando la horquilla de una bicicleta. Aquí fascículo medial y nervio cubital o ulnar. Bien, fíjense que claramente los términos anatómicos nos ubican, nos orientan respecto a su orientación respecto a la arteria axilar. Bien, relaciones del plexo braquial. Aquí algunos ilustrados clásicos. ¿Sí? Fíjense que aquí podemos distinguir nosotros los siguientes elementos. Esto será la primera costilla. Este es el tendón de inserción del músculo escaleno anterior. Aquí la clavícula cortada. Aquí la columna vertebral tapizada por el ligamento longitudinal anterior o ligamento común vertebral anterior. Esto es ganglio cervical superior. Esto es ganglio cervical inferior o estrellado, que se ubica en la fosita suprarretropleural de Sevillot. ¿Sí? Fosita suprarretropleural de Sevillot. Esto es arteria subclavia, montando a la cara superior de la primera costilla. Esto será entonces raíces del plexo braquial. C5, C6 se unen y forman el fascículo lateral. C7 por sí sola forma el fascículo posterior. Perdón, ya estoy diciendo cualquier cosa, ya mi cabeza está diciendo off. C5 con C6 se unen y forman el tronco superior. C7 por sí solo forma el tronco medio. Y
C8 con T1 que vendría por allí atrás, no está representada, formaría el tronco inferior. ¿Sí? Las divisiones de estos troncos forman los fascículos. ¿Bien? Allí, fascículo lateral, por detrás el fascículo posterior, y allí por dentro, no se llegaría a ver mucho acá, fascículo medial. ¿Bien? Entonces, raíces, troncos, superior, medio e inferior. Fascículos, ramos terminales. Aquí la M del plexo braquial, nuevamente ya dijimos, ¿no? Nervio músculo cutáneo, raíz lateral del mediano, raíz medial del mediano, nervio mediano, nervio cubital. Ahí fíjense, bien pequeños, esos pequeños dos ramos que algunos autores consideran, como ya dijimos, como terminales y otros como colaterales, serán los nervios cutáneos. Este es el más grueso, es el nervio cutáneo antebraquial medial, y el más fino es el nervio cutáneo braquial medial, el que va al brazo. Bien, fíjense allí relaciones. Hacia medial de las raíces del plexo braquial, el paso de esta arteria importante, una rama ascendente de la arteria subclavia, de su porción preescalénica, es la arteria vertebral, ¿sí? Arteria importante para la neuroanatomía posteriormente. Allí la arteria cervical ascendente, pasando por delante del plexo braquial, ¿sí? Por debajo se va la arteria torácica interna. Allí, ramos ascendentes nuevamente de la arteria subclavia en su porción retroescalénica. Y allí esta arteria que se dirige hacia el borde superior de la escápula será la arteria supraescapular. ¿Sí? También existe una relación importante de la arteria cervical transversa, que no estoy seguro de que esté representada en este ilustrado. ¿Sí? La arteria cervical transversa es una rama a su vez de la arteria cervical ascendente y pasa por delante de los troncos del plexo braquial. Fíjense ahí, las raíces del plexo braquial saliendo de los forámenes intervertebrales o forámenes de conjunción, estableciendo relaciones importantísimas con los músculos intertransversos, anterior y posterior, y los músculos prevertebrales, largo del cuello, largo de la cabeza, y esos dos nomás, porque el recto anterior y el recto lateral se encuentran más craneales. Bien, el ilustrado de Netter que nosotros ya estuvimos trabajando. ¿Sí? Bien, esto es de nuevo lo mismo. La colateral del subclavio. Y lo que les quiero mostrar ahora, fíjense. Allí el asa de los pectorales. ¿Bien? Nervio pectoral lateral, nervio pectoral medial, abrazan a la arteria axilar. Allí en el ilustrado del Netter, claramente, de ese asa de los pectorales salen los nervios pectorales, lateral y medial. Bien, y yo les quiero mostrar, bueno, fíjense esto, es interesante. Esto es una vista posterior de la región escápulo-humeral, ¿sí? O región escapular junto con el húmero. Vemos ahí al músculo supraespinoso, ¿sí? Disecado. Músculo infraespinoso también, disecado. Músculo redondo menor, músculo redondo mayor, tendón de la porción larga del tríceps, allí estará el tendón, allí el vientre muscular, y allí la porción lateral del tríceps, ¿sí? Cabeza lateral del tríceps. Este es el músculo deltoides. Bien, fíjense allí. Yo lo que quiero que hagamos ahora es identificar estos elementos. Dijimos músculo supraespinoso. Este nervio, ¿cuál será? Supraescapular. Bien, nervio supraescapular, ¿sí? Nervio supraescapular que ¿de dónde salía? Fascículo Tronco lateral. primario. ¿Cómo? No los escuché a ninguno. Sí, me parece que está bien, es el tronco primario superior o tronco superior. Bien, sale del tronco superior directamente, ¿sí? O sea, de la comunicación entre C5 y C6. Desde allí se dirige a buscar al borde superior de la escápula. Y fíjense que el nervio pasa por ese agujero que se encuentra delimitado por el ligamento transverso superior de la escápula. Ligamento que excluye del paso por el agujero a la arteria supraescapular. Es decir, la arteria supraescapular no pasa por el agujero supraescapular, pero sí lo hace por el agujero supraescapular, bien digo.
Sí, lo hace por el agujero infraescapular, ¿sí? Este agujero delimitado por el ligamento transverso inferior de la escápula. Este es el ligamento transverso inferior de la escápula, que permite el paso de la arteria supraescapular y el nervio supraescapular. Nervio que deja ramos musculares para el supraespinoso, para el infraespinoso. La arteria luego se va a anastomosar con la arteria escapular inferior o circunfleja de la escápula para constituir toda una red anastomótica periescapular que se encargará de irrigar a las estructuras de la región escapular. ¿Sí? Bien, fíjense allí este nervio que rodea posteriormente el cuello quirúrgico del húmero. ¿Qué nervio será? Axilar. Excelente, nervio axilar. Antiguamente circunflejo por su trayecto, justamente circunflejo o circular. Este nervio sale del fascículo posterior y va a pasar por el espacio axilar lateral, antiguamente llamado cuadrilátero de Belpo, en conjunto con la arteria escapular, arteria circunfleja humeral posterior, que es esta, y la vena circunfleja humeral posterior, que no está representada. ¿Sí? Esas arterias circunflejas, humeral anterior y posterior, se encargan de la irrigación nutricia de la cabeza humeral. Fíjense que también van a irrigar a la cara profunda del deltoides. Ahí pasando la arteria escapular inferior, y allí el triángulo de Avelino Gutiérrez, o espacio axilar inferior, ¿sí? A través del cual pasa la arteria braquial profunda y el nervio axilar, el nervio radial, perdón, nervio radial. Bien, yo les quería mostrar el nervio torácico largo, o nervio respiratorio externo de Charles Bell. Fíjense. Este es el nervio torácico largo, ¿sí? Fíjense que camina por la cara lateral de las digitaciones del músculo serrato anterior o serrato mayor. Sale a través de este punto que se denomina hiato interescalénico posterior. Se da entre el escaleno medio y el escaleno posterior. Y de allí sale, pasando por la cara superior, de esta estructura que tengo mis dudas de qué será esta estructura muscular. Puede ser misma digitación del músculo serrato anterior, y se distribuye allí entre el subescapular y el serrato anterior, yendo a inervarle motoramente, ¿sí? Como el serrato anterior es un nervio accesorio de la, como el músculo serrato anterior es un músculo accesorio de la inspiración, este nervio antiguamente se llamaba respiratorio externo, porque el respiratorio interno era el nervio frénico, que pasa por allí, el espacio preescalénico, ¿sí? Delante del escaleno anterior. Bien, fíjense lo que da la parálisis del nervio torácico largo. Este signo clínico que se llama escápula alada. Bien, la escápula alada se produce por el despegamiento del vértice de la escápula por sobre la parrilla costal, por debilidad o parálisis del músculo serrato anterior. Dijimos que el músculo serrato anterior, ¿qué función tenía sobre la escápula? El movimiento de campaneo. Exactamente, el movimiento de campaneo, ¿sí? Además también ejecuta un movimiento que se llama protracción de la escápula, o sea, llevar la escápula hacia afuera y hacia adelante. Pega la escápula a la parrilla costal, de tal manera que cuando uno hace una flexión de brazo o empuja un auto o una pared, ese músculo tracciona a la escápula hacia anterior, pegándola a la parrilla costal. Como está paralizado su nervio, se produce esto, la escápula alada. ¿Sí? Un signo clínico. Bien, allí, brevemente, ¿sí? Ramos terminales. Este es el nervio perforante de Casearius, el nervio músculo cutáneo, perforando al músculo córaco braquial. Este nervio inerva el compartimento flexor del brazo, ¿sí? Del antebrazo sobre el brazo, ¿sí? El flexor de codo. Allí todo su recorrido. Fíjense, pasa desde medial hacia lateral perforando a este músculo. Este es el ojal de Casearius. Y rápidamente se va a dividir en dos ramos. Un ramo medial, que es motor, que se distribuye entre el braquial o braquial anterior y el bíceps braquial, y un ramo lateral que es sensitivo. Este ramo lateral que es sensitivo se llama nervio cutáneo lateral del brazo, o nervio cutáneo braquial lateral. Este nervio va a dar sensibilidad, fíjense,
a la cara lateral del antebrazo, borde lateral del antebrazo, borde radial del antebrazo. ¿Sí? Allí vemos su paso y su división. Bueno, aquí estos serán sus ramos, los ramos terminales del ramo sensitivo del nervio músculo cutáneo. ¿Sí? Fíjense que son bien superficiales porque se encuentran dispuestos juntos al sistema de drenado venoso superficial del miembro superior. Bueno, ahí el ilustrado clásico y los músculos a los cuales inerva. Bíceps, braquial, coracobraquial, es decir, músculos flexores del codo. Bien, es el nervio de la flexión del codo. Bien, nervio mediano es un nervio muy importante. Recuerden que este nervio se forma a través de la horquilla del nervio mediano. ¿Sí? Acuérdense de esa M del plexo braquial. Bien, de acá sale el nervio mediano. El nervio mediano primero se sitúa lateral a la arteria braquial y luego, como se ve allí en ese ilustrado, la cruza en X para dirigirse hacia el surco bicipital medial. Pasa por el surco bicipital medial en conjunto con la arteria braquial y la arteria recurrente cubital anterior y luego va a distribuirse posteriormente al ojal del músculo flexor superficial de los dedos. Una vez que llega allí, se divide en dos ramos. Un ramo anterior superficial, que va a ser su tronco principal, este sigue denominándose nervio mediano, y otro ramo profundo, que se llama ramo interóseo anterior del nervio mediano. Este ramo interóseo anterior del nervio mediano camina junto a la arteria homónima, ¿sí? Pasando lateral al vientre muscular del flexor profundo de los dedos. Llega hacia el tercio distal del antebrazo y pasa por la cara profunda del músculo pronador cuadrado para inervarle. Entonces ese es un pequeño detalle que deben tener en cuenta. ¿Qué nervio inerva al músculo pronador cuadrado? El ramo interóseo anterior del nervio mediano. ¿Sí? Así como existe un interóseo anterior, existe un interóseo posterior que sale del nervio radial. ¿Sí? Ese de allí es el ramo interóseo posterior del nervio radial que va a perforar al músculo supinador en lo que se conoce con el nombre de arcada de Froese. ¿Sí? Esto es surco bicipital lateral. Bien, entonces sigue su trayecto pasando a través de este canal no descrito por la literatura anatómica, que es un canal dispuesto entre el palmar mayor y el palmar menor, o lo que es lo mismo decir en terminología actual, el flexor radial del carpo y flexor radial del carpo, ahí se me fue el otro nombre, palmar mayor y palmar menor, flexor radial del carpo y el palmar largo, ¿sí? Palmar largo sería lo que antiguamente era palmar menor, se pasa por ahí, ¿sí? Flexor radial del carpo y allí por debajo el palmar largo. Allí se puede encontrar el nervio mediano e ingresa a un canal, que allí lo podemos ver, que se llama canal carpiano o túnel carpiano, en conjunto con otros tendones flexores, como los 4 tendones flexores del superficial de los dedos, los 4 tendones flexores del profundo de los dedos, el flexor largo del pulgar y el flexor radial del carpo. Y luego cuando llega a la región carpiana, se distribuye dando ramos tenarianos para la eminencia tenar y ramos para algunas estructuras de la celda palmar media. ¿Bien? Ese es el recorrido y distribución del nervio mediano. Bien, allí, bueno, acuérdense, palmar mayor, palmar menor. Su territorio de distribución sensitivo, ¿sí? El nervio mediano inerva sensitivamente a todo el pulgar en su cara palmar, a todo el índice en su cara palmar, a todo el dedo mayor en su cara palmar y a la mitad radial del dedo anular. ¿Sí? La mitad radial, la mitad lateral de las 3 falanges del dedo anular. Recuerden que el dedo anular es el dedo que representa los límites de la distribución sensitiva y la cara palmar de la mano. Esto será nervio cubital, territorio de inervación sensitivo del nervio cubital. Esto, nervio mediano. ¿Sí? Bien. Bueno, son 10 menos 10.
¿sí? Lo que yo voy a hacer ahora es dar por terminada la clase. Si no hemos llegado a ver todo lo que a mí me gustaría, hemos ido de manera detenida, viendo todos los elementos, todos los conceptos. Espero que lo que hayamos visto les haya servido. Yo ahora les voy a subir al grupo de WhatsApp ese formulario, ese cuestionario de autoevaluación. Van a tener media hora para realizarlo, ¿sí? De tal manera que se los voy a subir a las 10, a las 10:30 yo corto, ¿sí? Todos los formularios que entreguen después de las 10:30 yo no los voy a corregir, no los voy a entregar, ¿sí? Me gustaría que lo hagan, así yo tengo un feedback de qué tal han procesado los conceptos y así ustedes también tienen una información de cómo van incorporando el aprendizaje, ¿sí? ¿Alguna duda? Anatómica se puede consultar. Sí, sí, sí. Con respecto al nervio interóseo posterior, ese es ramo del ramo profundo del nervio radial, ¿no es así? Porque también entraba yo en la confusión de que el ramo interóseo posterior es el ramo profundo del radial, pero luego me dijeron que no, y recién lo mencionaste como yo lo tenía entendido, entonces quería corroborar para confirmar directamente de cómo es. Bien, yo tengo entendido que el ramo interóseo posterior es el ramo profundo del nervio radial, que también lo puedes encontrar como ramo motor del nervio radial, ya que el anterior es sensitivo, ¿sí? Si volvemos un poquito acá, fíjate que vamos a ver lo siguiente. Esto es surco bicipital lateral, allí. Este es el músculo braquial o braquial anterior y este es el músculo braquiorradial, antiguamente supinador largo. Allí, nervio radial, que se bifurca en sus dos ramos terminales en el surco bicipital lateral, dando su ramo superficial, que es sensitivo, que sigue a todo el vientre del braquiorradial, y su ramo profundo, que también recibe la acepción, según yo tengo entendido, ahora lo vamos a corroborar, de ramo interóseo posterior, ¿sí? Perfora al músculo supinador. Pero ahora lo corroboro con la bibliografía y lo mandamos al grupo. Dale, muchas gracias. No hay de qué. Bueno, si no hay más dudas, ahora en breve les subo el formulario y espero que lo contesten. Un saludo, chicos, muchísimas gracias. Nos vemos en 2 semanas.